Buenas tardes, buenas noches. Continuamos una semanita más. Tenemos a Julia en directo, que por el momento ahí valiente continúa. Así que gracias. Y vamos con el tema 6, tutoría número 7, productividad y rendimiento grupal. Pero me pregunta Julia, Yasmina, perdona, hoy no veíamos la PEC. Pues todavía no he consultado si está la documentación o la información disponible. ¿Ya lo tenéis? Porque sí, ya está. Vale, pues entonces la próxima semana, ¿vale? Yo me lo apunto ya porque esta semana, bueno, he tenido un poquito ahí de dificultades y voy a continuar con el contenido del temario. Como normalmente es un poquito aproximativo, un día más, un día menos, lo pongo un poco orientativo, dependiendo de cuándo está disponible. No me he fijado, no me ha llegado la notificación. A ver, voy a entrar un segundito a ver si lo tenemos en el foro de tutoría. Foro de coordinación. Vale, pues sí, veo que ya hay información desde el 9 de noviembre, ya teníamos algo. Por lo que parece, sigue el mismo formato del curso anterior. Vale, pues me lo apunto para verlo el próximo día. ¿De acuerdo? Día 28. Ya que la siguiente semana, si no voy mal, es no lectiva. Voy a consultar un momentito aquí el PAT. Del 21, y es 21, semana que viene 28, efectivamente. Y después ya pasaríamos, en diciembre, tendríamos 2 tutorías nada más, 12 y 19. Así que tendremos 2 semanitas, así tenéis también ya la información para prepararla un poquito antes de fiestas y cualquier duda, pues a la vuelta, el 12 lo comentamos, ¿vale? ¿Hasta qué día tenéis disponible su realización? Normalmente suele ser hasta una semana antes de las pruebas presenciales. ...12 de enero. Sí, pues una semana antes, si no voy mal. Diciembre, enero. Efectivamente. Exámenes serán la semana del 22, viernes 12, último día. Vale, así tenemos un poquito más también de tiempo para corregirlo. Vale, pues hacemos así. También te escribí en el foro sobre la pregunta que hiciste al principio y no me has respondido. Vale. La presentación has hecho. Vale, pues no te preocupes, también me pongo con ello. Supongo, no sé si habrá alguno más, espero que sí, si no mandaré también un mensajito recordatorio. Porque hasta el 8 de noviembre me parece que todavía se podían matricular, estaba la matrícula abierta, entonces digo, me fijaré y veré si se anima alguien más, mandaré por acá, demos un correo.
A ti, gracias, Julia. Vale, pues empezamos. Productividad y rendimiento grupal. Vamos a ver cómo afectan las tareas que se realizan en grupo, un poquito relacionadas también con los procesos de influencia que vimos en el capítulo anterior, en relación al éxito en determinada actividad. Entonces, como objetivos, conocer y comprender las consecuencias que tiene la presencia de otras personas en el rendimiento cuando se toma de forma individual, analizar los procesos explicativos de los efectos de la presencia de estas personas en la productividad, presentar las consecuencias de la coordinación entre los miembros del equipo y la motivación en la productividad, identificar qué factores pueden reducir esa productividad, aprender y ser capaz de llevar a la práctica estrategias para evitar que se pierda la motivación y intentar promover el aumento de esa productividad grupal. El efecto que tiene realizar una tarea cuando se forma parte de un grupo sobre el rendimiento del propio individuo y las consecuencias de este en el producto final han sido el objeto de estudio de la psicología social y de la dinámica de los grupos desde hace más de un siglo. Entonces surgen unas preguntas como, ¿trabajamos más cuando estamos solos o cuando lo hacemos en presencia de otras personas? ¿Nos sentimos presionados por el mero hecho de sentirnos observados? Veremos que hay experimentos donde esto se pone en cuestión. ¿La presencia de otros aumenta o disminuye nuestra productividad? ¿Y cuáles son los procesos que determinan esos posibles efectos, ya sean positivos o negativos? Ese va a ser el estudio de este capítulo. Entonces, para obtener respuesta a estas preguntas es necesario un recorrido previo sobre cuáles son los mecanismos psicosociales que se implican en estos procesos. Plantearnos si es bueno siempre trabajar en equipo y si esto va ligado a una mayor productividad, qué se entiende por desempeño grupal, cuáles son los tipos de tareas grupales que son la clave para determinar cómo, en función de ese tipo de tarea, la presencia de otros puede tener determinado efecto, cuáles son los modelos explicativos de la productividad grupal, cuáles son los factores que pueden moderar que ésta aumente o disminuya, efectos de la presencia de otras personas, el papel del público en contraposición a cuando uno es solo, o sea, cuando uno solo observa o cuando uno participa dentro de esa dinámica grupal. Si esta tarea es la misma o si es diferente, veremos que por ahí han ido en línea las investigaciones en esta área. ¿Por qué la presencia de otras personas afecta a esa productividad? ¿Cuáles son los procesos mediadores? Procesos subyacentes del trabajo en grupo, que son diferentes al trabajo en solitario o individual, y cuáles son los efectos de la motivación y la coordinación, y estrategias para evitar que ésta se pierda. ¿Qué podemos hacer para intentar aumentarla? Entonces, también está muy relacionada con el ambiente laboral, que veremos luego en la asignatura Psicología de las Organizaciones el próximo cuatrimestre. Productividad grupal y trabajo en grupo. Tenemos estos autores en 1993 que demostraron que, aunque en realidad las personas en solitario realizan más aportaciones en una lluvia de ideas, lo que se conoce como el brainstorming, que cuando lo hacen en grupo, si se les preguntaba a los participantes acerca de las expectativas sobre el resultado, todos afirmaban que lo harían mejor en una situación de grupo. Es más, estos pensaban que el resultado obtenido por el grupo en su conjunto sería mejor que el obtenido si se sumara la aportación que se realiza de forma individual por cada uno de ellos. Esta ilusión de productividad grupal, que lo pongo ahí en cursiva, puede derivar en parte de la comparación que realizamos socialmente, que es posible hacerla en este tipo de técnicas creativas. Salas-Cut y Rosen en 2008 plantean algunas preguntas para decidir si necesitamos formar parte de un grupo para alcanzar determinados objetivos. También vimos que a veces se crean los grupos, en el capítulo de formación de grupos, para conseguir determinados objetivos, ¿no? Entonces, ¿pueden los errores acarrear consecuencias severas? ¿Excede la tarea la capacidad para que la realice una única persona? ¿Conozco el contexto de la tarea o es fácilmente identificable? ¿Se han de tomar decisiones múltiples o rápidas? ¿Y está la vida de otras personas en juego? Bueno, pues son preguntas
que nos van a ayudar un poquito a resolver todo esto. Entonces, en la actualidad, las empresas cada vez más implementan sistemas de trabajo que requieran mayor agilidad y que se realicen de forma horizontal, ¿no? Cuando hablamos de forma horizontal es que ya no existe esa centralidad vertical en una jerarquía de superiores y subordinados, ¿no? Siempre suele haber un equipo directivo, pero hay como niveles donde dentro de ese mismo nivel, entonces ya lo vemos en un plano horizontal, hay diferentes departamentos y cada uno pues tiene personal con cargos superiores y personal con cargos bueno, de empleado, ¿no? Entonces, bueno, que ya esto ha cambiado, ¿no? Para que entendáis un poco y luego el próximo trimestre, si tenéis esta asignatura, pues vais un poquito ya entendiendo determinados conceptos y términos a qué hacen referencia. Esto nos ayuda a adaptarnos de forma rápida a las decisiones del mercado, que vemos que cada vez pues, se dan cambios de una forma más rápida y hay que adaptarse antes. Deberán tener en cuenta que las personas que forman parte del grupo no son solo números que suman, sino que ellas son el grupo en sí mismo, lo crean, lo alimentan y también se alimentan de él. Con el término desempeño o trabajo en grupo nos referimos al contexto en el que una serie de personas trabajan juntas para realizar determinada actividad con el objetivo de conseguir un fin concreto. La investigación en esta área se ha centrado en cómo aumentar o mejorar ese desempeño grupal o en cómo evitar que éste empeore. Cuanto mejor sea el desempeño del grupo, mayor será la productividad. Determinar qué factores y procesos influyen en esa productividad y que va a depender en gran medida del tipo de tarea también que se esté realizando. Por ejemplo, hay tareas que se hacen mejor cuando se realizan ante varias personas que cuando se hacen solitario, mientras que en otras pues sucede lo contrario. Entonces, bueno, pues eso también va a ser un factor a tener en cuenta. ¿Cuáles son los tipos de tareas? Steiner distingue 3 tipos que describe tratando de responder a 3 preguntas. La tarea puede ser divisible o es unitaria, es decir, pueden hacerse subtareas dentro de la tarea mayor o es una única sola. Una tarea se puede definir según ésta se pueda dividir, es decir, si se puede repartir una parte de la tarea para diferentes miembros, lo cual debe ser hecho en su totalidad por el mismo individuo en el caso de que sea unitaria. Entonces, no tiene estos subcomponentes. ¿Es una tarea de maximización en cuanto a cantidad o de optimización? Que haríamos referencia a la calidad. Se refiere así, lo importante para un buen desempeño es hacer la mayor cantidad de trabajo posible, que en ocasiones es el mayor de tareas en un determinado tiempo, o si existe un estándar de calidad predeterminado, como por ejemplo en las administraciones públicas, que también hay que pasar determinados procesos de calidad, es decir, si lo importante es cumplir exactamente con lo que hay que hacer, ¿no? Lo que se pide que tiene que estar hecho, de tal manera, de tal forma, pues eso es lo que hacemos. ¿Cuál es la relación entre lo que aporta el individuo y lo que aporta el grupo? Una tarea puede ser aditiva, puede ser compensatoria, disyuntiva, conjunta o discrecional. Que ahí tenéis las tablas 1, 2 y 3 en el manual de la asignatura para ver un poquito la diferencia. Cualquier tarea debería poder definirse en función de estos 3 parámetros. Lo importante radica en que para conseguir la mejor productividad de grupo es necesario que el trabajo que realice el individuo y el grupo esté en función de lo que solicita la tarea. Cuanta mayor congruencia haya entre el tipo de tarea a realizar y la forma en la que el grupo y los individuos que forman parte de ese grupo la realizan, mejor resultado tendremos en esa tarea. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de productividad? Porque a veces lo podemos confundir con el rendimiento. Entonces, se refiere a la relación existente entre los recursos con los que se cuenta para realizar esa tarea en cuestión y el resultado obtenido. Hay quien distingue entre rendimiento, lo que el grupo hace, y la productividad en función del máximo aprovechamiento de esos recursos, ¿no? Estaríamos haciendo referencia más a la eficiencia, que es cuando hablamos de esos coste-beneficio, ¿no? Lo que yo pongo y lo que obtengo. Cuando se trata específicamente de la productividad o el rendimiento grupal, estarían determinados por 3 factores según Steiner: las demandas de la tarea, los recursos del grupo y el proceso de interacción entre estos 2 factores. En las demandas de la tarea tenemos que es crucial conocer de qué tipo de tarea estamos hablando, en la medida en que el esfuerzo del grupo esté adecuadamente orientado a ese tipo de tarea, porque si no la estamos entendiendo, por mucha
capacidad que tengamos no la vamos a estar haciendo como toca, ¿no? Entonces, la productividad grupal será, en este caso, mayor. Los recursos grupales también serán diferentes dependiendo del tipo de tarea. En cuanto a los recursos, el mayor ajuste entre los recursos para hacer la tarea y las demandas que requiera la actividad sería lo que Steiner denomina productividad potencial, que es a lo que podemos llegar, ¿no? Y que los recursos de los que disponemos son los necesarios para poder llevarla a cabo con éxito o de la forma más óptima posible. Esta concepción es demasiado general y deja fuera algunos aspectos como el contexto en el que también se está produciendo la interacción entre individuo, entre grupo y entre tarea. Y presta poca atención a los recursos que de forma individual cada miembro del grupo también está poniendo en marcha. Pasamos al modelo de productividad de Nikstad y este modelo está basado en 5 elementos. 1, los miembros que componen el grupo. 2, la tarea grupal o las tareas grupales. 3, los procesos que se dan en interacción. 4, la producción del grupo. 5, el contexto. Entonces, tiene en cuenta más que lo que se describe en el apartado anterior. La figura 1 que tenéis en el manual, yo no me lo he traído, error, así que ponéroslo delante para ver un poquito aquí cómo se explica. Está compuesto por un gran rectángulo exterior que constituye el límite del elemento más amplio, que sería el contexto grupal. Dentro de este hay uno más pequeño que simboliza los límites del grupo. En el lado izquierdo de la figura aparecen los miembros del grupo y cada individuo aporta sus propios conocimientos a nivel individual, destrezas, habilidades, motivaciones, emociones y rasgos de personalidad. Entonces tenéis la flecha 1 que indica que cada miembro del grupo puede influir y a su vez verse influido por el contexto. Por lo tanto, es la única línea que veréis bidireccional en la figura. La flecha 2 se refiere a que cada individuo puede influir en los procesos de interacción representados por el rectángulo que se encuentra en medio de la figura. La flecha 3 representa la influencia que un individuo ha hecho al grupo y que repercute a su vez en el resto de miembros del grupo. La 4 indica la producción, surge de los procesos de interacción. Y la 5 representa la influencia de esa interacción grupal sobre el contexto. Entonces, la flecha 1 junto a la flecha 5 indican que el contexto influye sobre el grupo y sus individuos, pero el propio grupo también produce influencia sobre el contexto, ¿no? Entonces, es donde vemos ahí esa interacción bidireccional. ¿Qué dice este modelo de productividad grupal? Bueno, sobre los miembros del grupo, que estos aportan los recursos necesarios para realizar la tarea del grupo a través de todo lo mencionado anteriormente. Lo más importante no son en sí los recursos individuales, sino la combinación de cada uno de ellos, que ésta sea la más adecuada para llevar a cabo la tarea en cuestión. Otra característica que los individuos aportan al grupo son sus propias metas. Un posible inconveniente para el rendimiento sería que alguna de estas metas en cualquiera de los individuos sea incompatible con lo que espera el grupo. En los procesos de interacción grupal son los que determinan si los recursos que aportan los sujetos se combinarán de una forma adecuada para conseguir esas metas grupales en función del tipo de tarea, ¿no?, que ésta debe desarrollar. Steiner distinguía entre productividad potencial, lo pongo ahí en cursiva porque también es un término que tenemos que guardarnos en la memoria, lo que el grupo puede llegar a conseguir, y productividad real, lo que el grupo realmente consigue. Y propone que la productividad real es igual a la productividad potencial, ¿no?, porque es lo máximo esperado. Los procesos que se pierden durante la ejecución de la tarea son la motivación y la coordinación en el grupo. Entonces, estos son aspectos a tener en cuenta para conseguir la igualdad de esa productividad potencial con respecto a la real. Este autor reconoce que también puede haber ganancias y se producirán cuando la combinación de las habilidades de todos los miembros permita que dicho grupo consiga su mayor rendimiento, que incluso sea mejor que el de un miembro del grupo individual, ¿no? Sería una ganancia de coordinación. También sería posible la ganancia en cuanto a motivación cuando los miembros del grupo trabajan más duro
de lo que harían de forma separada. Entonces, ahí es donde vemos esas ganancias de trabajar en grupo. Producción del grupo, lo más importante que lo que un grupo produce es si su producción realmente tiene utilidad y si ésta está relacionada con la tarea o las tareas que debe cumplir. Y hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta aquí. ¿Qué dimensión tiene que ser evaluada y qué estándar se debe utilizar para saber su resultado o para evaluar el resultado? En cuanto a las dimensiones en las que hay que evaluar la producción del grupo, se distinguen 3 tipos y estos pueden ser evaluados tanto a nivel individual como a nivel grupal. Rendimiento, afectividad y aprendizaje. En cuanto al rendimiento, si se ha tenido éxito en completar la tarea, en el plano individual se puede evaluar en cada uno de los miembros y a nivel grupal se evalúa hasta qué punto el grupo ha realizado la tarea de forma adecuada en su conjunto. En la dimensión afectiva tiene que ver con las reacciones del individuo hacia los demás, hacia las otras personas, hacia los otros grupos o hacia la tarea en sí. Y a nivel individual, si un miembro del grupo está contento de trabajar con el resto de los miembros, en el plano grupal se puede también evaluar si el grupo se ve como cohesionado. En cuanto a la dimensión aprendizaje, se refiere al potencial para el rendimiento del futuro, tanto en el plano individual como en el grupal, saber cuáles son los conocimientos y habilidades que se necesitan para realizar determinada tarea con éxito, para poder entrenarlas en los individuos y para optimizar el rendimiento futuro en el grupo. Una vez conocemos qué debemos evaluar, hemos de saber cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a hacer esa evaluación. Para considerar si el rendimiento es pobre, adecuado, bueno o incluso excelente, serán necesarios esos estándares que vamos a tener en cuenta. Y hay 3 tipos. Absolutos o normativos, que es una forma objetiva de evaluar el rendimiento, donde sabremos dónde mirar para saber si esto se cumple o no. Relativos, donde la forma de evaluar la productividad grupal será compararla con la de otro grupo similar en características realizando la misma tarea, y comparar el rendimiento del grupo con el que se daría de forma individual. Se trata de ver si los individuos del grupo trabajan mejor solos o acompañados. El contexto grupal se refiere al medio, ambiente, físico y social en el que el grupo va a desempeñar estas tareas, puede influir sobre los 4 elementos del modelo y sobre los miembros del grupo. La tarea también se puede ver afectada por el contexto, como hemos mencionado, y en cuanto a los procesos de interacción, gran parte de las cosas que suceden en el entorno del grupo también están fuera del control, ¿no?, para los individuos, por lo que van a afectar de forma directa a esa productividad. Respecto a la influencia del contexto, el ejemplo más claro es la evaluación que otros grupos hacen de nuestro propio rendimiento. Efectos del público y de la coacción en la productividad. Vamos a ver qué sucede cuando alguien se encuentra observando lo que estamos realizando. En 1989, Norman Triplett llevó a cabo lo que muchos autores consideran el primer experimento de psicología social. Investigó cómo la actividad de un individuo se ve influida por la presencia de otras personas que realizan una tarea similar y planteó la predicción de que percibir que se está compitiendo con otras personas mejorará el rendimiento en tareas motoras. Para comprobar esta hipótesis diseñó un experimento de laboratorio en el que un grupo de 40 niños debía enrollar un carrete de hilo de pescar y en la condición de control realizaban la tarea de forma individual y en la condición experimental competían con sus otros compañeros. Se observó que los niños tardaban menos en realizar la tarea cuando competían con sus compañeros que cuando lo hacían en solitario. Más tarde, otro autor, Allport, denominaría facilitación social a este aumento en la respuesta simplemente por el hecho de ver u oír a otros haciendo lo mismo. Es como que repetimos el movimiento, entonces esto es en tareas motoras, también lo habréis visto cuando se habla de ciclistas, ¿no?, que a veces también entran como una coordinación y es por este fenómeno de facilitación social, ¿no?, donde aumenta esa respuesta. La concepción actual de la facilitación incluye 2 paradigmas. Por un lado, el de coacción, cuando las otras personas también están realizando la acción,
y el paradigma del público cuando estas son solo meros observadores. Se dice que ocurre este fenómeno cuando hay un aumento del rendimiento ante la presencia de estas otras personas, independientemente de cuál es el tipo. Actualmente no se considera necesario que exista una competición real o cualquier otra forma de interacción para que llegue a producirse este fenómeno de facilitación social. No obstante, la presencia de otras personas también puede llegar a empeorar el rendimiento. Aquí es donde hablamos de inhibición social y se produce cuando las tareas que hay que realizar son más complejas, ¿no? Influyen situaciones nuevas, donde se requiere no realizar la respuesta, por ejemplo, que sería dominante en ese caso en concreto, y o en tareas en las que hay que detectar y corregir determinados errores. Entonces, requiere poner en marcha otros mecanismos de acción más a nivel cognitivo que no sean solo motores. Por otro lado, la facilitación social sí se produce en las condiciones opuestas, donde las tareas son más sencillas y donde se incluyen situaciones más conocidas. Entonces, no hay que poner en marcha estrategias nuevas, ¿no?, que implicarían pues, invertir mayor tiempo. ¿Cuáles son los procesos explicativos de estos efectos del público? Los tres principales procesos mediadores han tratado de explicar el efecto que la presencia de otras personas tiene en esta productividad y si esta mejora, donde hablaríamos de facilitación, o empeora, donde hablaríamos de inhibición, ya que no se produce la respuesta esperada. A través de la activación tenemos la teoría del impulso, la teoría de la distracción-conflicto, la teoría de la incertidumbre y la aprehensión, que sería como esa ansiedad ante la evaluación. Después tendríamos sin activación y a través de la conciencia de uno mismo, donde hablaríamos de autoeficacia y autoconciencia, y mediante las consecuencias atencionales de la presencia social. Según Zayón y la teoría del impulso o de la motivación, la facilitación o inhibición resultan de una activación a nivel emocional que sufren las personas cuando están en presencia de otros. Esta presencia de otras personas mejoraría el rendimiento cuando se trata de tareas sencillas, como ya hemos dicho. Sin embargo, ante tareas complejas o novedosas, en lugar de tener un efecto positivo, puede provocar un perjuicio. Y este razonamiento llevó al autor a esta hipótesis que se denominó teoría del impulso o de la motivación. De acuerdo con la hipótesis, las personas mostramos una alerta ante la presencia de otros, de manera instintiva. Entonces, este estado de alerta funciona como un impulso para lo que sería nuestra respuesta. O sea, funciona como un impulso a responder, que sería como una respuesta dominante en una determinada situación. ¿Vale? La presencia de otros mejorará el rendimiento cuando la respuesta dominante es la adecuada y ya la tenemos instaurada, ¿no? Mientras que llevará a la inhibición cuando la respuesta dominante sea inadecuada para la tarea. La aportación de Zayón al proceso de facilitación es doble. Propuso que el efecto se producía por un aumento automático en esa activación, introdujo la dificultad de la tarea como moderador de este efecto. Sin embargo, la teoría presenta también dos problemas. Investigaciones posteriores demuestran que la mera presencia de otros no produce necesariamente una activación a nivel emocional. Parece ser que si se produce la activación es cuando el individuo afronta tareas difíciles, pero, por ejemplo, cuando son fáciles, aparentemente no. Se ha criticado el término activación, también por considerarlo demasiado general e inespecífico. ¿Qué tipo de activación es esta? Blaskowitz y compañía plantean que en lugar de una activación general lo que hay son dos tipos de respuesta a nivel fisiológico, una de patrón de desafío y otra de patrón de amenaza, en función de cuál sea, así también será el resultado. Si nos tomamos, si percibimos que la persona tiene los recursos suficientes para realizar la tarea con éxito, aumenta el ritmo cardíaco, pero se mantiene la presión sanguínea y se daría ante tareas donde el sujeto conoce bien lo que tiene que realizar. Si el patrón es de amenaza, se produce, o lo que produciría cuando el individuo considera que no dispone de los recursos para afrontar la tarea, aumenta el ritmo cardíaco, pero también aumenta la presión sanguínea y parece que esto sucede en situaciones de tarea compleja. Pasamos a la teoría de distracción-conflicto. Aquí tenemos que se ha propuesto
que la presencia de otras personas produce activación y nos llega a distraer, creando un conflicto atencional. Entonces no sabemos muy bien hacia dónde dirigir nuestros recursos. La activación es un proceso intermedio y ante el hecho de atender la tarea o a los demás, se produce un conflicto ante el que la persona debe decidir dónde pongo mi atención. Lo que suele suceder es que el rendimiento mejora en tareas fáciles, pero empeora cuando estas son complejas. La principal diferencia entre la teoría anterior, entre esta de distracción y conflicto, y la de activación de Fallon, es que, de acuerdo con la primera, la presencia de otras personas solo produce efectos cuando provoca distracción y lleva a ese conflicto atencional. No obstante, ambas teorías también comparten que el conflicto produce altos niveles de activación, lo cual aumenta esa respuesta dominante. Iría un poquito en línea con la teoría de Fallon. ¿Cuál es la explicación basada en la incertidumbre? Algunos autores afirman que el efecto de la facilitación social se produce por el sentimiento de incertidumbre que las personas experimentan en una situación en la que existen otros individuos presentes. Según este principio, las personas están predispuestas a reaccionar y a controlar los cambios que se producen cuando hay otros, y al exponerse a situaciones sociales que pueden ser cambiantes es más eficaz si se mantiene un cierto nivel de alerta para reaccionar de forma rápida. La facilitación social se produciría en mayor medida cuando las personas nos sentimos amenazadas o no nos creemos capaces de controlar ese estímulo, que en este caso son los demás o las otras personas, no nos resultan familiares. Es decir, en situaciones de alta incertidumbre, que es a lo que hace referencia esta teoría. ¿Qué más? Aprensión por la evaluación. Las investigaciones en esta línea demuestran que el efecto de la presencia de otras personas no depende solo de la facilidad o dificultad en cuanto a la tarea o a la incertidumbre de por qué hay otras personas observando, sino de otros factores como la percepción que tenemos sobre cómo nos van a evaluar esas otras personas, ¿no? El hecho de sentirnos evaluados. Diversos estudios indicaban que la facilitación social se produce cuando los individuos perciben que las personas que les están observando, realizando determinada tarea, están atentos a su ejecución, pero el efecto no aparecía cuando estas personas no prestaban atención a la tarea. Es decir, la activación se produce cuando las personas son conscientes de que pueden llegar a ser evaluadas. Investigaciones posteriores demostraron que la facilitación social también se produce cuando las personas esperan recibir un feedback positivo. Autoconciencia o conciencia de uno mismo. Cuanta mayor discrepancia existe entre cómo hacemos algo y cómo nos gustaría realizarlo, más aumenta también nuestra motivación para mejorar ese desempeño individual. Si la tarea es simple, esta energía adicional mejora nuestro rendimiento, pero cuando es compleja, el esfuerzo excesivo también que es necesario para realizar la tarea con éxito hace que nuestro rendimiento pueda empeorar. Entonces, pues bueno, juega un poquito en contra. Y la teoría de la autoeficacia. Esta teoría distingue entre las expectativas de eficacia, de llegar a hacerlo bien, que son esas creencias individuales sobre lo que uno siente que es capaz de realizar con éxito, y las expectativas de resultado. Son las creencias de que su comportamiento tendrá un resultado que con seguridad será positivo o será negativo. Lo importante no es la presencia de los demás, sino esa valencia positiva o negativa esperada al realizar la evaluación. Esto es lo que llevará a que se dé facilitación o inhibición social. ¿Cuáles son las consecuencias atencionales de la presencia social? Bueno, tenemos una capacidad limitada en cuanto a cantidad de estímulos que podemos procesar. Cuando hay una sobrecarga de esos estímulos, estrechamos nuestra atención, ¿no? Se convierte ahí, hacemos como un filtro y nos concentramos solo en unos pocos. Sin embargo, cuando la tarea es fácil, al habernos centrado en poca información, que es precisamente lo que se requiere en este tipo de tareas, nuestro rendimiento también mejora. Conclusiones a las que podemos llegar sobre estos procesos explicativos de la presencia social. En la productividad grupal, que la presencia de otras personas como meros observadores afecta a nuestro rendimiento individual, ya sea mejorándolo o empeorándolo. No obstante, no es la mera presencia de otras personas lo que influye sobre el rendimiento, sino que son otros factores producidos por la presencia de estas personas. Estos actúan como mediadores y son los que hacen que ésta produzca los procesos de facilitación o inhibición. Pasamos a los procesos explicativos de los efectos de la coacción
en la productividad grupal, cuando los observadores también participan en la actividad. En este caso, además de audiencia, las otras personas presentes son a la vez participantes. Lo que ocurre en estas circunstancias es que las personas tienen información de cómo otros están realizando la tarea y nos sirve para podernos comparar. Esta comparación social puede producirse por dos razones, ya sea distracción o competición. En la primera, que las personas se interesen por cómo los demás realizan una tarea puede resultar una fuente de distracción y afectar a su propia productividad. Esto podría llevar a facilitación e inhibición. Lo que se ha hecho en esta línea de investigación es explicar la teoría de la distracción-conflicto a situaciones de coacción. Entonces, el trabajo que Sanders y compañía realizó se basaba en una tarea que consistía en copiar números y lo que querían averiguar era la diferencia en el número de dígitos copiados en función de dos variables. Si la tarea era fácil o difícil y si la tarea era era otra persona realizando la misma tarea o era otra persona pero realizando la tarea, una tarea diferente. Según este diseño, la comparación solo es relevante cuando hay otra persona que está realizando la misma tarea, ¿no? Los resultados fueron los siguientes. En la tarea sencilla, los participantes tuvieron tiempo de copiar más números cuando estaban acompañados por alguien que realizaba esa misma actividad. Además, en las dos condiciones en las que estaban acompañados de alguien, escribieron más números cuando estaban solos que acompañados. En la tarea compleja se produjeron más errores cuando el acompañante realizaba la misma tarea que cuando hacía otra diferente. Entonces, estamos invirtiendo recursos atencionales al observar lo que el otro está realizando, porque también queremos compararnos y queremos ver cómo él la ejecuta. Y lo importante fue que, independientemente de la dificultad de la tarea, los participantes reconocieron estar más distraídos cuando la persona realizaba la misma tarea. Así que realmente el hecho de que otra persona esté haciendo la misma actividad y participando en ella nos consume recursos. Competición social. La coacción estimula que se dé la competición y ayuda a obtener un mejor rendimiento, especialmente cuando las personas con las que trabajamos consideramos que son un poquito mejor que nosotros. El efecto se consigue cuando la tarea no es demasiado compleja y depende principalmente del esfuerzo que realice el individuo. Sin embargo, nuestra motivación para la competición social es mucho menor con aquellos que realizan la tarea peor que nosotros o, por el contrario, que lo hacen mucho mejor, ¿no? Entonces, si nos vamos a un nivel de dificultad pues muy superior. O muy inferior, porque si lo hacen por debajo también, ¿no? Pues la motivación es como, no es un reto, ¿no? Entonces pues ya se pierde. El esfuerzo individual en las tareas colectivas. Es importante comparar lo que las personas pueden llegar a hacer cuando están en grupo con lo que realmente hacen si están solos. En general, la productividad real de un grupo nunca es igual a la potencial. Dicha productividad es inferior porque hay dos procesos que llevan a que se dé la desigualdad y que pueden reducir la productividad, la pérdida de la motivación y o la pérdida de coordinación. ¿Cuáles son los efectos de uno y otro? Bueno, Ringelmann llevó a cabo un estudio donde un hombre solo, o bien en grupo de 2, 3 u 8 miembros, debían tirar horizontalmente de una soga. Encontró que cuanto mayor era el número de personas en el grupo, menor era la fuerza ejercida por cada una de ellas. Esto pasó a denominarse efecto Ringelmann. Latané, Williams y Harkins replicaron el mismo estudio mostrando que las personas no aplaudían tan fuerte cuando lo hacían en grupo que cuando lo hacían solos. Existen al menos dos explicaciones de ello y tenemos la primera por falta de coordinación, se produce cuando los miembros no combinan sus contribuciones potenciales de una manera que sea óptima para conseguir el rendimiento, y la segunda se refiere a la posible pérdida de motivación. Se produce cuando uno o varios miembros emplean menos esfuerzo del que les sería posible para conseguir un resultado óptimo. La pérdida de motivación influye de forma directa en el paso de las características del individuo a esos procesos de interacción. Entonces, bueno, es una forma como que, como los demás también lo están haciendo, pues al final uno no da el máximo, ¿no? Espera que el otro o los demás inviertan más que él. Entonces ahí es cuando hablamos de esfuerzo. Ahora bien, ambas pérdidas se pueden dar a la vez. Ingham, Levinger, Graves y Peckham
Replicaron el estudio, pero planteando dos condiciones experimentales. Entonces, en la condición 1, medían el rendimiento según se iban añadiendo personas que tiraban a la cuerda para ver si esto afectaba o no. En la condición 2, las personas que se iban añadiendo al primer sujeto y que se colocaban detrás de este eran cómplices del experimentador. Entonces, hacían como si se estuvieran esforzando, pero realmente no estaban tirando de la cuerda. En la condición 2, el desempeño individual era cada vez menor. En este caso, no había coordinación ninguna, por lo que la reducción del rendimiento solo se puede atribuir a que se ha perdido la motivación en la tarea. Este estudio apoya que la reducción del rendimiento, según aumenta el número de sujetos implicados, se debería a un efecto de pérdida de coordinación y de motivación simultánea. Uno de los factores que pueden reducir la motivación y que ha sido probablemente el más investigado es la holgazanería o el haraganeo social, y consiste en la reducción de las contribuciones individuales cuando las personas trabajan en grupo respecto a cuando lo hacen solos, y se produce por el que el rendimiento individual no puede ser evaluado. Entonces, bueno, como nadie sabe si soy yo el que lo estoy haciendo mejor o peor, pues paso un poco de esto. En definitiva, consiste en una reducción del esfuerzo de forma individual cuando se trabaja en una tarea colectiva en comparación a cuando se hace solo. Lo que los diferentes estudios muestran es que cuando al grupo se han añadido 3 o 4 personas ya no se produce más reducción del esfuerzo individual y se mantiene una constante, aunque se sumen muchos otros más a la tarea. El efecto de la reducción del esfuerzo individual es muy consistente y se ha encontrado en todo tipo de tareas y en diferentes culturas. Y en un metaanálisis se ha encontrado que se produce en el 80% de los casos en los que se compara el rendimiento individual en una tarea con el realizado en la misma tarea, pero en situación grupal. Hill sugirió 3 posibles razones por las que se produce esta reducción del esfuerzo individual y habló de equidad en la producción, donde es posible que las personas reduzcan su rendimiento cuando están en grupo porque piensan que el resto de los miembros también lo van a hacer, entonces yo no voy a invertir más que el resto. Aprensión por la evaluación, cuando varias personas trabajan en la misma tarea, proporciona una sensación de anonimato, entonces como no se sabe quién es el que está realizando menor esfuerzo, pues también paso un poquito más de hacerlo. Y compatibilizar con el estándar. Es posible que las personas reduzcan su rendimiento porque no tienen con qué o con quién comparar su desempeño. Entonces, bueno, también se pierde como un poco la motivación. Estrategias para evitar que se produzca esta holgazanería. Sería bueno identificar a la persona que está reduciendo el rendimiento para que modifique su comportamiento, entonces saber quién es el que está realizando menor esfuerzo. Hacer saliente la participación personal de cada uno de los miembros, entonces, bueno, motivar también de alguna forma para que todos se impliquen al máximo. Señalar el esfuerzo que los compañeros del individuo están poniendo en el desempeño de la tarea, entonces para que uno también se sienta en compromiso y responsable de su propia aportación. Aludir a la comparación intergrupal, comparando la tarea que realiza el grupo con la de otros grupos similares, y hacer saliente que la tarea a realizar es muy importante y que es posible que el desempeño del resto de los miembros pues, sea bajo. También es posible que se reduzca la motivación en tareas en las que el rendimiento individual no puede ser evaluado, que es lo que llamamos el problema del polizón o parasitismo, y esto sucede cuando algunos de los miembros del grupo se esfuerzan menos porque considera que su contribución pues, es dispensable. Entonces da igual si la hago o no. Este fenómeno es más probable que ocurra cuanto más grande sea el grupo. Y pasamos a la teoría de la equidad de Adams, que se basa en un proceso de comparación social por el que tras confrontar los otros resultados que obtenemos para nosotros mismos con los resultados que obtienen los otros, valoramos cuáles serían los que justamente deberíamos obtener. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Y lo comparamos. Se apoya en primer lugar en el concepto de privación relativa, que tiene lugar cuando las personas sentimos que estamos obteniendo un beneficio menor del que deberíamos obtener. Otro concepto en el que se apoya la teoría es la distribución de la justicia y está basada directamente, o bueno, se relaciona directamente con la anterior, pero enfatiza la idea de que cuando se da una relación de intercambio entre las personas, los beneficios de cada uno deben ser proporcionales a los que cada uno también ha invertido. Si no, pues no nos parece tampoco justo.
Cuando encontremos desigualdad entre las proporciones es cuando se experimentará este sentimiento de injusticia y de privación relativa. Entonces, la parte que experimente injusticia será aquella cuya relación entre los beneficios e inversiones sea más pequeña. En este punto entraría en juego la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger, por la cual las personas experimentaríamos disonancia entre los beneficios que creemos deberíamos obtener y los que realmente hemos conseguido, comenzando a buscar estrategias para que esa tensión disminuya. ¿Cuáles son las estrategias que se han propuesto? Bueno, por un lado, alterar las propias aportaciones al grupo, modificar las recompensas, intentar modificar las aportaciones de los demás, intentar modificar las recompensas de los otros, evitar las situaciones de injusticia y buscar otras referencias de comparación que nos sirvan también para tenerlas en cuenta. ¿Y cuáles son las estrategias que podemos utilizar para evitar la pérdida de la motivación? Compensación. ¿Qué podemos hacer? Las personas se esfuerzan más cuando creen que otros miembros del grupo van a tener un bajo rendimiento. Entonces, de esta manera compensarán el hecho de que otros miembros no tengan las habilidades o la motivación suficiente para realizar esa tarea y según este efecto las personas trabajarán más cuando están en grupos que cuando están solos si algún miembro del grupo tiene la experiencia de que el trabajo de los demás va a ser insuficiente para conseguir el éxito y si para dichos miembros es muy importante realizar bien la tarea. Entonces, bueno, ahí sí que los miembros individuales intentarán compensar la parte deficiente del grupo, ¿no? Por lo que algún miembro pueda aportar. El efecto Kohler habla de cuando el individuo ¿qué he escrito aquí? Cuando el individuo tema que el grupo pueda hacer mal una determinada tarea por su culpa, este también se esforzará más. Kohler realizó un experimento en el que un participante tenía que levantar un peso solo o realizarlo en pareja. Entonces, en la condición de pareja podía ser una pareja similar, o moderadamente diferente o muy diferente en cuanto a la capacidad para levantar ese peso. Entonces, se esperaba que al levantar peso juntos llegasen a los 100 kilos. El resultado de esto fue que cuando la pareja era similar o muy diferente, se levantaron unos 82, mientras que cuando la pareja era moderadamente diferente, la media del peso levantado rondaba los 118 kilos. Entonces, el autor justifica que ese mayor rendimiento se debe a un aumento de motivación por mejorar para no ser percibido como el peor del grupo. Entonces, ahí cambia un poco la ejecución, ¿no? Herter, Kerry y Messent en el 2000 critican el trabajo porque dicen que para calcular el peso que se levantaría en pareja deberían haber partido de aquel miembro de la pareja que levantase menos peso. Y además también surge la pregunta, ¿por qué el individuo menos capaz se debería esforzar más cuando trabaja en grupo que cuando lo hace de forma individual? Y aquí se explica por dos razones, que cuando realiza la tarea en grupo podría fomentar la comparación hacia arriba y se trataría entonces de alcanzar el rendimiento que tienen sus compañeros, o a las personas no les gusta que su grupo tenga un bajo rendimiento por la culpa de uno mismo y además en tareas conjuntivas la contribución de cada uno también se considera indispensable. Entonces, en este caso sí que se conseguiría potenciar más la aportación. Weber y Hertel en el 2017 han encontrado evidencia de que los dos procesos pueden explicar este efecto Kohler, aunque parece ser que la primera explicación se aplica más a los hombres, mientras que la segunda parece aplicarse más a las mujeres. Los autores justifican que esto se produce porque mientras que las mujeres están habitualmente más preocupadas por el bienestar del grupo, a los hombres les preocupa más la competición y el estatus, entonces pues, bueno, puede surgir más en relación a esa comparación, ¿no? y querer quedar por encima. Y ya está. Pues hasta aquí hemos llegado. Faltan las preguntas, no sé por qué. Bueno, pues lo dejamos aquí. Julia, te has caído la mitad de la tutoría. ¿Algún problema de conexión? ¿Estás por ahí? Gracias a ti.
Vale. Bueno. Vale, pues nos vemos la próxima semana con la PEC. Buenas noches. Me conecto del móvil a la tablet. Ah, un poquito como del móvil a la tablet. Con los datos del móvil a la tablet. Bueno, voy a cortar la grabación. Buenas noches y gracias a todos. Claro.